Iniciamos la sesión plenaria para hoy, día 13 del 6 de 2014, a las 13 horas, con carácter extraordinario, como bien se fijó en la anterior sesión plenaria y a través de la documentación y puntos de orden del día tratados, pues requirió la realización de llevar a cabo un plan económico financiero. Y, por tanto, empezamos con el primer punto de orden del día y le doy la palabra a la concejala de Economía. Buenas tardes. Pues como ha dicho el alcalde, ya sabéis que hicimos la comisión referente a este punto. En el anterior pleno dimos cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013, en el que contábamos con una inestabilidad de 1.200.000, con lo cual hemos elaborado un plan económico financiero, haciendo diferentes ajustes correspondientes a los gastos. Hemos hecho unos ajustes correspondientes a 3 capítulos, el capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3, y conforme a los ingresos, conforme a una revisión de regularización catastral que va a haber, va a producir elevar los ingresos. Esto nos va a suponer que en 2014, al ir evaluando estos ajustes, vamos a tener inestabilidad y en el 2015 vamos a conseguir otra vez la estabilidad que nos proponemos. Simplemente eso. Muchas gracias. ¿Cree necesario un turno de palabra? Antes de cualquier intervención, y me disculpa el señor Izquierda Unida por interrumpirle antes de hablar, que quede claro y que quede constancia, y lo vuelvo a matizar, dado que ha hecho referencia a la concejala, pero lo vuelvo a recalcar, matizar y, ante todo, a ser notorio, que cuando ha hecho la revisión catastral en ningún momento implica ninguna subida. Lo digo para el posterior debate y para que no haya ningún tipo de confusión política en el debate, porque si no nos vamos a tener que emplear. Gracias. Vale. Bueno, lo primero, este plan económico y financiero o plan de ajuste, que está motivado porque Maracena incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, viene a darnos la razón en algo que nosotros ya veníamos criticando, que formaba parte de la crítica política que Izquierda Unida hizo al presupuesto del año 2013. Ya en aquellos momentos nosotros criticábamos que el presupuesto que se presentaba era un presupuesto poco creíble, que era un presupuesto irreal y de difícil cumplimiento en cuanto a las previsiones que allí se hacían. Y, de hecho, el propio plan económico y financiero, el propio plan de ajuste, así lo reconoce, cuando dicen que las causas del incumplimiento del objetivo establecido, precisamente una de ellas era algo que nosotros ya veníamos criticando, que era la enajenación de inversiones reales, en este caso la enajenación de un inmueble que no se ha llegado a producir. Pero es que en ese momento también ya nosotros veníamos planteando y criticando que se había presupuestado en años anteriores, por los mismos conceptos, previsiones que tampoco se cumplieron en los años anteriores, por lo tanto, y se volvían a insistir en incluir esas previsiones. Nos da la razón. Nosotros ya decíamos que lo importante del presupuesto no era precisamente el presupuesto de gastos, que era fácilmente realizable, sino que la piedra angular de cualquier presupuesto descansaba o tenía soporte en los ingresos. Si presupuestamos gastos e ingresos y se cumplen los gastos, pero no se cumplen los ingresos, nos encontramos en la situación de ahora, que hay déficit y hay que solucionar. Ya lo criticábamos en aquel momento. Pero, desde luego, Izquierda Unida no podemos estar de acuerdo bajo ninguna circunstancia en que este plan de ajuste, en parte, se realice a costa del empleo. Nosotros podemos observar, de hecho parece que así aparece expresado en el propio plan económico y financiero, que hay una reducción en los gastos de personal en torno a 50.000 euros, creo, para lo que queda de año, sí. Y que concretamente incluso afectaban a plazas concretas, plazas como por ejemplo el analista informático, el auxiliar técnico del área de empleo, el auxiliar técnico de juventud o el auxiliar técnico de biblioteca. La verdad es que es difícilmente entendible y comprensible que en una región con 1 millón de parados y en una provincia que tiene el nivel de paro más alto de toda España y un pueblo con un nivel de paro, sobre todo de paro juvenil, superior al 40%,
precisamente se haga el ajuste, precisamente se intente reducir el gasto en empleo, en personal. Nosotros no podemos estar de acuerdo. Bueno, repito, que en una región con 1 millón de parados, en una provincia con el nivel de paro más alto de España y en un pueblo con un nivel de paro que supera el 40%, es difícilmente entendible que se intente hacer el ajuste a costa del empleo. Es difícilmente entendible. Sobre todo cuando hay margen, y nosotros entendemos que hay mucho margen para reducir en gasto corriente, en gasto superfluo, innecesario y prescindible. Hay margen y se tenía que haber hecho el ajuste a costa del gasto corriente, pero nunca a costa del empleo. Y ponemos ejemplos. Se puede reducir en propaganda, se puede reducir en publicidad, se puede reducir en medios de comunicación, se puede reducir en fiestas y se puede reducir en otra serie de gastos prescindibles y superfluos, pero nunca en empleo. Es ahí donde hay que recortar, es ahí donde hay que reducir, pero no en empleo. Porque nadie, repito, va a entender que el recorte, parte del recorte, descanse precisamente en el empleo cuando se puede recortar en otros gastos superfluos e innecesarios perfectamente. Eso significa, esa reducción de empleo significa que hay 4 familias que dejarán de tener empleo, eso está claro. Son 4 plazas y son 4 familias que van a dejar de tener empleo. Entonces, nosotros lógicamente no podemos estar de acuerdo en cómo se ha hecho el gasto. Creemos que hay otras prioridades para establecer las reducciones y el gasto y no precisamente en empleo. Es por esto porque nosotros, en este caso, no le vamos a votar en contra del plan económico financiero, pero sí queremos justificar de esta manera nuestra abstención. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Popular. Buenos días. Bueno, un poco reiterar el anterior debate cuando el Partido Popular, en el anterior pleno, decía que, bueno, que los datos que arrojaba la liquidación del año 2013, del ejercicio 2013, no eran datos positivos para las arcas municipales, lejos de ser datos positivos. El déficit que tenía la corporación, el déficit de liquidez, en sí eran más de 4,5 millones de euros. Así lo viene a señalar y a reiterar hoy día el informe de la intervención municipal a este plan económico financiero, cuando dice que teniendo presentes los datos de la liquidación 2013, estos ya son ciertos y definitivos. El Grupo Popular esgrimía en el anterior debate del Pleno que era obligatorio presentar un plan económico financiero para salvar esta situación de déficit económico y de liquidez que tenía el Ayuntamiento. No estamos tampoco de acuerdo en la manera en que se están detrayendo las partidas para ajustar este desfase de 1.200.000 euros que hay que ajustar a este presupuesto del año 2014, puesto que, como coincidir un poco con el argumento de Izquierda Unida, decir que, bueno, que sí que es verdad que se podían haber detraído de otras partidas de gasto corriente ese ajuste de 1.200.000 euros para cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria que señala la Ley Orgánica 2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria, la cual obliga en su artículo 21 a presentar a las corporaciones locales que incumplen con los límites que señala esta ley, a la corporación obliga a presentar este plan económico financiero, a cumplir en el plazo de 1 año. Y bueno, todo este informe que traemos aquí hoy día, todos estos números y este ajuste, viene a reiterar todo lo esgrimido por el Partido Popular desde hace 2 plenos, cuando se decía que el límite de gasto era excesivo, que no se iban a incumplir los límites de estabilidad presupuestaria, y prueba de ello es el plan económico financiero que el Partido Socialista nos presenta a día de hoy. Yo creo que es de extrañar también, como ya se dijo en el anterior pleno, que los datos fueran positivos, puesto que los límites de endeudamiento iban creciendo día a día en esta corporación, el límite de gasto era excesivo para el poco margen de maniobra económico que tenía la corporación. Y bueno, una vez más reiterar que
los informes económicos, los informes de los técnicos municipales del área de economía vienen a reafirmar y a dar veracidad a todo aquello esgrimido por el Grupo Popular en cuanto a materia de economía de este ayuntamiento. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Escuchándolos, yo siempre me pregunto dos cosas. Una es si hubiera habido algún tipo de plan económico que ustedes hubieran visto correctamente. Todos sabemos la respuesta. Ninguno. En absoluto. Ninguno. Y en segundo, si hay alguna manera de que ustedes en algún momento no digan que tienen razón en cualquier cosa. Aquí, por activa y por pasiva, hemos podido comprobar a lo largo de muchísimos años cómo de todas las cosas que ustedes han dicho, prácticamente no se ha cumplido ninguna. Pero sus intervenciones siempre comienzan diciendo esto viene a darnos la razón. Decían que cuando ustedes se ponen de economistas dicen que los economistas son los mejores, los que mejor prevén el pasado. Y así son todos ustedes. ¿Por qué? Porque en función del pasado reescriben perfectamente ustedes sus intervenciones. Izquierda Unida, por supuesto, ha encontrado ahí la estrategia de decir que, bueno, que vamos prácticamente contra el empleo. Que 4 familias no van a poder recibir esos ingresos porque hemos cogido y hemos quitado empleo. Vamos a ver. Esta vez, en vez de... Voy a intentar ser lo más didáctico posible, no por ustedes, que conocen perfectamente la realidad, sino porque creo que los ciudadanos de Maracena se merecen por una explicación que ponga de relieve la altura intelectual de la oposición en este municipio. Las plazas a las que a ustedes han aludido son plazas creadas por este equipo de gobierno para cubrir unos servicios de este equipo de gobierno, que actualmente esos servicios se están cubriendo de manera temporal hasta que se cubran de manera definitiva con esas plazas. Esas plazas se pueden convocar y ustedes saben que la convocatoria de esas plazas exige bastante tiempo. Son plazas de oferta pública de funcionarios. Son plazas de funcionarios que a día de hoy están siendo ejercidas de manera temporal, por contratación. Bien. Uno es reparto del trabajo, el otro es trabajo definitivo. Preferiríamos el trabajo definitivo, pero tenemos dos inconvenientes. Uno, el tiempo necesario para ejecutar esas plazas. Y dos, también es cierto que el Gobierno central es muy quisquilloso con las plazas definitivas, de tal manera que tienes que dar una cantidad de justificaciones y además una dilación tremenda a lo largo y lo hemos sufrido a lo largo de esta última legislatura para sacar cualquier cobertura definitiva. Bien. Aparte de eso, esas plazas en absoluto desaparecen, no se amortizan, no desaparecen. Simplemente lo que se está diciendo es, en lo que resta de año, esas plazas, primero por tiempo, porque es casi imposible, si son mínimo 4 meses entre plazos para poder convocarlas, y aparte de eso, porque se están cubriendo de manera temporal, repartiendo el trabajo, que durante este año no se van a cubrir. Durante este año no se van a cubrir de manera definitiva, sino que se va a seguir cubriendo de manera temporal. Entonces, ¿para qué tenerla dotada durante este año en el presupuesto si pueden ser utilizadas para acomodar el presupuesto y hacer la contabilización del presupuesto, el equilibrio del presupuesto mucho más real? Está usted diciendo, pero es que ese dinero ahí podría ser utilizado, es que no se va a poder utilizar. Y de hecho, al no ser utilizado, se está contando como un gasto que no lo es. Se está contando como un gasto que no lo es. Es decir, está doblemente puesto en el presupuesto. ¿Por qué? Porque la ley lo obliga. Si usted tiene ahí esas plazas, las tiene que dotar económicamente. Ya, pero yo no las voy a ejecutar ahora, ni siquiera me da tiempo. Ya, pero tiene usted que dotarlas económicamente. Bueno, pues lo que hacemos es decir, no, mire usted, es que no me va a dar tiempo a ejecutarlas. Como no me va a dar tiempo a ejecutarlas, no las voy a dotar económicamente. Y eso es justo lo que hemos hecho. O sea, que esa es la pérdida de empleo que ustedes están diciendo. Y ustedes dirían, pero es que son 4 familias que se podrían estar beneficiando de eso.
Mire usted, es que ya se están cubriendo la mayor parte de esas plazas de manera temporal. Es decir, que si entrara alguien definitivo, los contratos temporales que se están haciendo ahí tendrían que saltar. Con lo cual, exactamente la misma gente que entra tendría que salir. Es inútil que se lo explique, pero seguro que los ciudadanos sí lo pueden entender. Y de hecho ustedes también, lo que pasa es que no les va a dar la gana. Luego, querer basar tanto Izquierda Unida como Partido Popular, que son tan listos, que ven la misma estrategia en el mismo sitio y de la misma forma absurda, decir que es que este equilibrio económico, este plan de equilibrio económico financiero va en contra del empleo, resulta como poco absurdo. Estamos hablando de que ahí es una simple contabilización. La gallina de las que entran por las que salen, como dice aquel. Lo mismo. Es temporal por un lado, definitivo por otro. Con los problemas que hay ahora mismo para hacer oposiciones definitivas. Con los problemas que ahora mismo el Gobierno central nos está dando para poner, no a nosotros, sino a todos los municipios, para hacer exactamente lo mismo. Para hacer oposiciones. Bueno, pues me están ustedes diciendo y racaneando esas 4 ahí, cuando estamos hablando de 800.000 euros que hay en el presupuesto que no se han tocado para empleo, para contratación. ¿Eso es contra el empleo? Yo sé que ustedes tendrán que salir por alguna parte, pero las explicaciones que les estoy dando son bastante coherentes, ¿no? Por contra, ustedes simplemente se agarran a que es que eso deja de estar dotado económicamente. Se lo vuelvo a decir. Saquemos las definitivas, si el Gobierno central nos deja. Saquemos las definitivas y las personas que están contratadas, familias, señor Molero, familias, dejarán de estar ahí. Familias que están comiendo gracias a eso, dejarán de estar ahí. Cambiará unas por otras. Bueno, si hay una doble contabilización en este aspecto, una doble contabilización real, bueno, la ley lo dice así, tienen que estar dotadas económicamente. A esta altura y sabiendo que ya no pueden salir, ya no dan tiempo a que esas plazas salgan, liberemos esa parte del presupuesto y lo hagamos lo más real. Hagámoslo más real. Eso es simplemente lo que se ha hecho con respecto a eso. Yo al Partido Popular, a esta altura, yo solo les diré que ustedes siempre tienen la razón. Yo no sé cómo lo hacen, pero siempre tienen la razón. Pero, escúchenme ustedes, tienen razón en su mundo, que no es el mundo real. Que no es el mundo real. Que no es el mundo que se aplica a las personas que le hacen falta. Es simplemente el mundo imaginario en el que ustedes viven y dicen, esto viene a darnos la razón. Esto es así porque es que nosotros ya lo hemos dicho. Evidentemente, si ustedes dicen una cosa y la contraria, en algún momento tendrán que tener la razón. Si ustedes dicen que una moneda va a caer o cara o cruz, seguramente tendrán la razón. Yo les recomendaría que en la última, cuando tenemos las comisiones informativas, en vez de guardarse esos argumentos tan extraordinarios que ustedes sueltan en el Pleno, antes de eso los comunicaran, los dijeran, incluso los confrontáramos y los debatiéramos allí, para que el nivel de debate a la hora de llegar al Pleno fuera lo suficientemente alto como para que no cometieran este argumento absurdo de decir que a alguien se le está privando de unos ingresos porque no hemos sacado las 4. Habría que explicárselo quizá a las personas que por contrato, pasando uno y otro según una bolsa, se les va a privar si entran de manera definitiva. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias. ¿Cree necesario un segundo turno de intervención? ¿Cree necesario un segundo turno de intervención? No, ya petición. Venga. Tiene la palabra el Partido Popular. Hombre, hasta ahí podíamos llegar, que tuviéramos que pedirle usted permiso para lo que vamos a decir y lo que no vamos a decir. Todavía si fuera usted Pitágoras, a lo mejor, pero vamos, pero que teniendo en cuenta ciertas cosas, más que nada porque le vuelvo a repetir. Ustedes dijeron en el anterior pleno, cuando el balance presupuestario arrojaba menos 4,5 millones de euros, decían que estaban contentos con los datos. O sea, que es que ahí había pendiente una enajenación de un inmueble que se iba a producir y que los datos iban a ser positivos, que estaban muy contentos.
Y viene a decirnos hoy el informe de la intervención municipal de los técnicos que los datos son definitivos y reales, que la liquidación de 2013 asciende a menos 4,5 millones de euros, que falta liquidez en las arcas municipales y que más aún va más allá de lo que ustedes decían, que como siempre mienten, o al menos no están en posesión de la razón como se creen, que están en posesión de la razón y la verdad absoluta, y jamás. Ni usted ni yo la tendremos porque cada uno somos puntos de vista diferentes, nosotros leemos simplemente informes técnicos y a eso es lo que nos remitimos. Pero no me voy a desviar del debate como hace usted. Reitero, a sus argumentos de que faltaba por enajenar un inmueble, que los datos eran, bueno, provisionales, dice el informe de la intervención municipal de hoy que los datos que se incumple la inestabilidad presupuestaria y que por eso se han producido situaciones extraordinarias de las cuales la enajenación del inmueble no se ha llegado a producir, y que los datos de 2013 son definitivos. Entonces, no es que nos inventemos, es que lo dicen los técnicos municipales, no es que el Partido Popular siempre dice y valora todo lo que dicen los técnicos municipales. Ustedes, como siempre, dicen que bueno, que estamos en los mundos de Yupi. Mire usted, yo estoy en el mundo yo estoy en el mundo de los balances económicos financieros que ustedes presentan. Y los datos, las matemáticas, son exactas, no son interpretables como el derecho. El derecho a lo mejor cabe mayor o menor interpretación, pero las matemáticas y los números están aquí. Y a día de hoy son, por desgracia para este municipio, porque este desastre económico lo pagan al final los ciudadanos con su subida de impuestos. Ya se lo veníamos advirtiendo, usted dijo que que eso era una tontería, que el Partido Popular lo único que decía eran tonterías. Presentamos las alegaciones al presupuesto 2013, usted dijo que era una tontería, no las denegó. Grupo Popular presenta la demanda en la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y esa demanda contra los presupuestos 2013 con aquello que decían ustedes que eran una tontería, el juez lo ha admitido a trámite, pero es que voy más allá. La liquidación del ejercicio 2013 que ustedes nos han presentado, que arroja los menos 4,5 millones de euros, que obliga a presentar un plan económico financiero, ha sido adjuntada a esa demanda para aún comprobar y dar más veracidad a estos datos que ustedes decían que era una tontería, que esas alegaciones eran una tontería, que ustedes nos denegaron y que el juez ha admitido a trámite. Entonces, yo creo que en los mundos de Yupi, los que viven en los mundos de Yupi son ustedes. Y desde luego que es complicado. Yo creo que cuando se habla aquí de su nivel intelectual, yo creo que, bueno, si es que son desviaciones del debate y usted se cree que hace una gracia, pues siga usted por su camino, porque por suerte en Maracena aquí nos conocemos todo el mundo y se nos conoce a uno y a otro. El Partido Popular va a votar en contra, se va a abstener en este punto. Por esa razón no nos parecen acordes las medidas que se toman en este plan económico financiero, obligado por ley, por eso nos vamos a abstener, porque es obligatorio por ley presentar este plan económico, pero no estamos de acuerdo en las medidas que se han llevado a cabo. De hecho, se podría haber reducido. En ningún momento he dicho que se va en contra de las políticas de personal del Ayuntamiento de Maracena, en ningún momento eso se lo ha puesto usted en su boca, como siempre, usted se inventa. Si no, visione usted de nuevo la cinta y cuando haya escuchado de mi boca que estamos en contra de las medidas en contra de personal de este ayuntamiento, entonces hablaríamos. Pero yo no he dicho en ningún momento que estamos en contra de las medidas de personal. Simplemente no estamos de acuerdo con las medidas que ustedes toman porque se podía haber reducido el gasto corriente para amortiguar esa caída de los menos 4,5 millones de euros y por eso simplemente nos vamos a abstener. Bien es cierto que es obligatorio presentarlo por ley, pero no estamos de acuerdo en ningún momento de la forma en que ustedes quieren arreglar el socavón económico que vienen creando a lo largo de los ejercicios económicos, el cual cada vez es más hondo. Por eso, decididamente, el Partido Socialista Obrero Español cada vez está engordando más la deuda de este ayuntamiento y si siguen así, por desgracia lo van a tener que pagar los ciudadanos, ese desastre que ustedes vienen juntando y acumulando a lo largo de los ejercicios restantes. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Ese es el concepto del Partido Popular. Incitarlos a ustedes a debatir en una comisión, ustedes creen que es pedirnos permiso. ¿Cree el ladrón que son todos de su condición? Que yo les anime a debatir en la comisión para que no cometan errores del tipo que han cometido, eso significa que es pedirnos permiso. Pues sigan ustedes. Sigan ustedes. Sigan ustedes por ese camino. Les va de maravilla. O más bien, es a mí el que me va de maravilla, vamos. A mí me va muy bien. Porque lo que es a ustedes les va de maravilla. Ya estamos con las risas nerviosas. Pues sí, lo siento por ustedes. Nos dice usted, ¿están ustedes contentos con los datos? ¿Nosotros contentos con los datos? Los contentos con los datos están ustedes. Pero con los datos que está sacando su equipo, su gobierno central, con eso sí yo los veo contentísimos. Han arreglado ustedes el paro. Han arreglado ustedes la crisis económica. Y la corrupción, por cierto. Ustedes están contentísimos. Y me dice la señora María Victoria que en ello están. Encargarse a todos los que puedan decir que haya corrupción. Cuando nadie lo diga, ya se habrá arreglado la corrupción. Sí, señor. Yo lo veo eso muy bien. Han ido cargándose a todos los jueces, se están arreglando ustedes la corrupción. Ya nadie dice corrupción, nadie se atreve. Vaya a hacer que se lo carguen también. Bueno, mire usted que me habla o que intenta parecer de manera tan técnica a la hora de hablarnos de los datos son definitivos. Que parecía que la enajenación de ese patrimonio, de esos solares, se iba a producir desde el momento que tuvimos el pleno a ahora. Mire usted, esa enajenación se producirá tarde o temprano, pero en algún momento habrá que cerrar los datos. En algún momento habrá que cerrar los datos. Y le voy a decir una cosa, si ahora en un dato ha salido -1 y dice, bueno, pues tendré que cerrar este ejercicio con el -1, pero esto está pendiente de vender y cuando entre ese dinero cancelaré el -1. ¿Por qué? Porque habrá +1. Ahora son matemáticas. Ahora son matemáticas. Si antes he tenido -1, se hayan cerrado o no los datos, cuando venga el +1, ¿qué tengo que hacer? Sumar, restar, dividir, multiplicar. La dejo que piense. Le dejo que piense. Mire usted, que usted se pavonee con ¿qué es que ha llevado a los juzgados el presupuesto? Mire usted, en las elecciones pasadas hicieron ustedes algo también exactamente idéntico. Nos llevaron al Tribunal de Cuentas, ¿se acuerdan? Sí, yo los vi a todos ustedes, ¿se acuerdan? Que en las fiestas se iban con los papelicos metiéndolos en los coches y repartiendo. Están el equipo de gobierno en el Tribunal de Cuentas, porque lo habían llevado ustedes. ¿Qué pasó? Que yo quiero saberlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabes? Dice la señora María Victoria que es que habla cuando no tiene la palabra, porque cuando tiene la palabra es mejor que no hable. Pero yo voy a recoger que derivaron responsabilidad civil por alcance. ¿Y qué pasó? ¿Hubo sentencia? No, algo mejor, ¿verdad? Para ustedes, algo mejor. Se archivó el caso. Cuando se presentó la documentación, el juez instructor, el delegado instructor, dijo, es que no hay caso. Y ustedes dedicaron esos 3 o 4 meses, justo antes de las elecciones, a hacer la máxima publicidad de un caso que llegó a cero. El rechinar de dientes se oía en Atarfe. Que la gente le daba una dentera que pa' qué. Pero esas cosas son así. Y ustedes ahora que se acercan las elecciones, han cogido y han dicho, esto mismo, el presupuesto. Y ahora están ustedes, y hemos adjuntado esto, hemos adjuntado lo otro. Yo no sé si ustedes se gastan mucho en empastes, pero
procuren ustedes ahorrar durante este tiempo. Procuren ustedes ahorrar, que todavía les queda tiempo. Lo último es que, bueno, por un lado dicen que no están de acuerdo cómo se ha aplicado esto, por otro nos dicen que se abstienen, que no han dicho que están en contra de las medidas de personal. ¿Eso significa que están a favor de la medida de personal? ¿Significa que están en contra? ¿Significa que este plan económico es correcto? ¿Que no es correcto? No, ¿verdad? No, que no es correcto o que sí es correcto. No, que no lo saben. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Abstienen. Sí, no hace ustedes lo que yo quiera. No hacen lo que quiere nadie. Señora Serrano, no hace lo que quiere nadie. No. Nadie sabe lo que hacen. Que ese es el problema. Que ese es el problema. Que no hacen lo que quiere nadie. Que no se les entiende. Que no se sabe lo que están haciendo. Pero no aquí en Maracena, sino a nivel general. En toda España. Que no hay un plan. Muchas gracias. Muchas gracias. Fundamentalmente, algunas cuestiones para aclarar. Quiero recordar, y lo quiero recordar de una forma muy clara y contundente, que cuando el Grupo de Izquierda Unida hace referencia a la enajenación, no era un argumento que esgrimía en el anterior pleno. Le recuerdo a su portavoz que fue una cuestión que le expusimos desde el equipo de gobierno y que le hicimos hincapié. Por tanto, me parece un poco incongruente que ahora uno de los argumentos que exponga usted es que estaba en contra de la enajenación cuando conoce ese argumento en el anterior pleno. Y como bien ha dicho usted, como ya veníamos diciendo, pues será como ya están empezando a decir, lo cual nos argumenta aún más para justificar lo que ya sí nosotros veníamos diciendo en el anterior pleno, que salía negativa la liquidación fundamentalmente por la enajenación del inmueble. Por tanto, es una cuestión que le agradezco y sobre todo que manifieste, porque al final nos vuelve a dar la razón que aun los informes estableciendo que es negativa, hay un porqué de esas circunstancias. Lo mismo que el Ayuntamiento de Maracena tenga una deuda viva de 14 millones de euros, que haya bajado una en el último año y que Peligro, gobernado por Izquierda Unida, tan buena gestión que defienden ustedes económicamente, de 9 haya pasado a 3,5. Esa es la interpretación económica y política que siempre suelen hacer ustedes. No tengo que hacer referencia referente al gasto de personal. No creo que tenga que hacer referencia sobre el gasto de personal, porque ha quedado muy claro y, sobre todo, muy contundente la explicación por parte del portavoz del Grupo Socialista. Nosotros no estamos eliminando ninguna plaza, nosotros no estamos eliminando ningún puesto de trabajo, sino nosotros, ante la previsión, como bien establece el presupuesto en el capítulo 1 de funcionarios, y no se va a llevar a cabo porque no da tiempo material a la hora de ejecutar el proceso selectivo, entendemos que ese dinero que no va a ser dispuesto por parte de este equipo de gobierno en la gestión puede ser utilizado para que ya esté configurado en el plan económico financiero. Eso lo entiende cualquier persona. Por tanto, ustedes no nos pueden achacar a nosotros que estemos haciendo nada incorrecto, y más si cabe cuando los papeles lo indican. Y es gracioso que algunos grupos políticos pues establezcan que ya los informes nos dan la razón y ya los papeles nos dan la razón, cuando después la realidad de los papeles, cuando se le explica y empiezan a entenderlo, es totalmente la contraria que exponen ustedes. Y si hablamos de generación de empleo y si hablamos de contratos, les vuelvo a recordar una cuestión fundamental. Este equipo de gobierno es el equipo de gobierno que más contratos ha hecho a lo largo de la historia de Maracena y que ha repercutido positivamente en Maracena y en sus ciudadanos. No tendré yo la suerte ni el concejal de personal de que entréis a valorar este debate, porque entonces datos y tantos por ciento podremos dar. Y después hay una cuestión fundamental. Bien lo indica en la página número 16, si la señora Díaz me permite. Gracias. Lo que ustedes pretenden
Izquierda Unida, no es solamente oponerse al plan económico-financiero, no, porque la posición del Partido Popular, no entendiéndola, la puedo comprender en su estrategia, pero ustedes, oponiéndose al plan económico-financiero, no solamente se están oponiendo a ese plan que claramente se ha resuelto en un tiempo récord, sino lo que se están oponiendo realmente, y lo que tienen que saber los ciudadanos y ciudadanas de Maracena, es que este equipo de gobierno tenga la capacidad y la posibilidad de acogerse a la subvención que está establecida y que está publicada por la Diputación de Granada, y que no podamos acudir a una subvención de 200.000 euros, porque lo que pretenden ustedes es paralizar este ayuntamiento y que no haya ningún tipo de ingreso, o lo que es lo mismo, que no se genere el empleo que estamos generando. Qué cuestión más curiosa la de Izquierda Unida, que nos achaquen los 50.000 euros, que ya lo hemos explicado, y cuando en la página 16 de la documentación que ellos poseen establece en negrita, para que no haya duda ninguna, por otro lado, en relación a la solicitud de este ayuntamiento de la subvención convocada por la Diputación Provincial relativo a la inversión financieramente sostenible. Por tanto, debemos de llevar a cabo este plan económico-financiero para poder optar a una subvención a la Diputación de Granada de en torno a 200.000 euros, para generar empleo y para que en todas formas y maneras sean más beneficiados los ciudadanos y ciudadanas de Maracena. Y ustedes dicen 50.000 euros, lo critican cuando no llevan razón, pero están diciendo a 200.000 euros que no los quieren para Maracena, que no quieren que tengamos la posibilidad desde este equipo de gobierno de tener esos 200.000 euros. Y es una documentación que aquí viene reflejada en la página 16, y si, señor portavoz de Izquierda Unida, me equivoco, me remito a la documentación que usted tiene ahí. Por tanto, nosotros vamos a seguir preocupándonos de lo importante, que no es otra cosa que los ciudadanos y ciudadanas de Maracena, y demostrando no solamente nuestra capacidad económica, sino también nuestra capacidad de gestión en la mejora de la calidad de vida de los mismos. Muchas gracias. ¿Votos a favor de la aprobación del plan económico financiero? ¿Abstenciones? Se abstienen. Parece ser que... Gracias. Gracias. Punto número 2. Adhesión a las nuevas condiciones financieras de la operación de endeudamiento formalizada en la primera fase del mecanismo de financiación de pagos proveedores. Tiene la concejala de Economía. Pues como sabéis, nos hemos acogido a las nuevas medidas establecidas por el Gobierno. Recordad que este ayuntamiento cuenta con un pago a proveedores, que sabéis que aprobamos en este pleno, y ha establecido diferentes medidas, con lo cual nos hemos acogido a la que más interesa a las arcas de este municipio, y aclarar que vamos a seguir en la misma línea porque es un año de carencia y el año que viene pagaríamos al completo este préstamo, pero acabamos con 2 de los préstamos que tenemos, con lo cual vamos a seguir la misma línea. ¿El qué? Pagaríamos lo mismo, con lo cual vamos a seguir la misma línea y no se va a notar nada en el área económica. Muchas gracias. ¿Cree necesario un turno de palabra? Tiene la palabra el señor Molero. Sí, en este punto vamos a votar a favor, pero le pido que esté ahora atento y no como antes, porque se podía haber ahorrado parte de la intervención si hubiera estado atento. No he estado atento porque incluso he justificado mi voto, ¿eh? Pero a nosotros, por favor, nos gusta hablar de Maracena, si es posible. No me menciones más peligros. De todas maneras, decir que la deuda del peligro, el 90% la ocasionó el señor Jesús Huerta del PSOE. Se puede comprobar. Porque las matemáticas no fallan. Izquierda Unida está del año 2011, ¿eh? Por favor, las matemáticas no fallan. Y el 90% de la deuda de peligro la hizo el PSOE, capitaneada por Jesús Huerta, que estuvo 12 años. Las matemáticas no fallan las matemáticas. Y, por favor, ya está. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Popular. No, estábamos comentando que se pagan su totalidad de los 2 millones, de los 10, evidentemente que no se pagan su totalidad, puesto que se está pidiendo un periodo de carencia.
que se paga en su totalidad el de los 2.500.000, el de los 2.500.000. No es que como ha dicho que se paga en su totalidad, y bueno, en su totalidad no, porque que se empieza a pagar, una vez que finalice el de los 2.500.000 euros, se empieza a pagar el de los 10, puesto que estamos ampliando el periodo de carencia para pagar solo intereses y dejar aplazado el pago del capital pendiente. En la misma Ya, exactamente. Es que como se ha dicho en su totalidad, no hemos quedado así un poco de la parte, exactamente. Bueno, decir que puesto que el tipo de interés baja en 1,31 en puntos básicos, bueno, el Grupo Popular votará a favor, puesto que supone un ahorro para la arca municipal en cuanto a capital vivo, es decir, cuanto interés en más capital de estos préstamos que el Ayuntamiento tiene contraído y con los cuales el Gobierno de la Nación, el Gobierno de España, financió los 9 millones de euros para que el Ayuntamiento pudiera pagar a los proveedores, puesto que se baja el tipo de interés, aumenta el periodo de carencia, para que nos entiendan los vecinos, solo se va a pagar intereses, queda aplazado el comienzo del pago del capital pendiente un año más y puesto que es algo beneficioso, el Partido Popular votará a favor. Muchas gracias. Yo simplemente, ya que van a votar a favor ambos grupos políticos, entiendo yo, si no cambia, entiendo yo, simplemente aclarar una cuestión al señor Molero. No solamente vamos a hablar de peligro, que a mí no me importa, sino también vamos a hablar de Maracena, que es lo que verdaderamente a mí me importa. Entenderá usted que cuando hace ese tipo de alusiones, y sobre todo Izquierda Unida, en esas cuestiones de alegato y buscando un autor de la gestión económica o de la deuda, siempre hace referencia a una persona en concreto o a una etapa en concreto. Yo solamente le tengo que trasladar un dato muy sencillo. A lo largo de esta legislatura, de 9 millones de euros de deuda viva que tenía peligros, ahora, hace pocos meses, ha pasado a 13. Punto y pelota. Pero ¿qué me da que pensar de eso, señor Molero? La incongruencia que nuevamente muestran. Por tanto, yo no le pregunto a usted porque no tengo ganas de que me responda. Por tanto, ¿quién sería el responsable de la deuda que a día de hoy, según ustedes, tiene el Ayuntamiento de Maracena? Será su equipo de gobierno, ¿no? Y su equipo de gobierno, que sepa yo, Izquierda Unida era integrante y es más, como dice el que nunca pide la palabra y habla. Señor Evaristo, usted era parte del equipo de gobierno. Por tanto, cuando achacan esa deuda al Ayuntamiento de Maracena, que no es verdad, que es mucho menos de lo que dice, tienen que al final reconocer que sea mayor o menor de lo que ustedes dicen, son también responsables. Aparte de la heredada del Partido Popular. Aparte de la heredada del Partido Popular. Que como siempre, y bien dice la señora Serrano, los papeles y los informes son los que mandan. Y entonces siempre hablamos de 4 millones de euros de deuda que nos dejó el Partido Popular. Por tanto, si me permiten y no se ponen nerviosos, entenderán ustedes que esos papeles a los que hacen referencia tanto... Si me permiten, de verdad, si me permiten, gracias. Por tanto, deben de ser ustedes rigurosos cuando hablan. Y sobre todo cuando hablan de papeles. Porque la señora Serrano me va a decir, no, es que en las cuentas había 2 millones de euros. Y entonces la señora Serrano, cuando no, dice que los papeles hablan por sí solos. Entonces la señora Serrano tendría que haberse ido al apartado del estado de deuda del presupuesto y de reconocer a este equipo de gobierno que no ya en el 2014, pero sí en el 2015, de 14 millones de euros vamos a pasar a tener 9 millones de euros de deuda, como bien viene reflejado en los papeles. Por tanto, señora Serrano, ya ahí también discrepo yo con eso que siempre usted alardea, de que los papeles le dan la razón.
Claro, le da la razón según le interese a usted. Al igual que Izquierda Unida, se lo vuelvo a recalcar, los papeles también hablan por sí solos. Cuando hay una circunstancia económica y donde hay una matización en el estado de deuda viva y establece que de 14 vamos a pasar a 9. Lo que pasa es que eso, electoralmente y políticamente, por parte de las dos formaciones políticas aquí presentes, les cuesta un poco de trabajo de trasladar a la ciudadanía, porque saben que al final lo que impera fundamentalmente es vuestro interés electoralista o bien el intentar, si no bien a través de su formación política, a través de alguna otra de nuevo yacimiento, a ver si podemos hacer algo. Muchas gracias. ¿Votos a favor? Se levanta la sesión.